La cena del alma. Las murallas de Uruk aún quedaban lejos, apenas una sombra en el horizonte nocturno. Namir, un comerciante de piel curtida y mirada desconfiada, había desoído los consejos de sus compañeros. No viajes de noche. Los Ahkaru acechan en las sombras, y cuando los veas, será demasiado tarde. Pero el oro que llevaba debía llegar al mercado al amanecer. Así que caminó bajo el amparo de la luna, con un fuego pequeño iluminando la soledad del camino. Mientras masticaba un trozo de pan de dátil y queso de cabra, una figura apareció entre las sombras, acercándose con pasos silenciosos. Cubierto por una túnica negra, el viajero nocturno se deslizó hacia la luz del fuego sin revelar su rostro. Namir frunció el ceño, su mano inconscientemente rozando el mango de su daga. «Acércate al fuego, viajero», dijo con cautela. «Prefiero la penumbra», respondió la voz profunda y etérea del extraño. Namir sintió un escalofrío. Algo en el tono de aquel hombre le recordó los relatos de los Ahkaru, los devoradores de almas. Sin embargo, decidió seguir con la conversación. «Te ofrezco alimento», dijo, señalando un cuenco con estofado de cordero y cerveza de dátil. «No como lo mismo que tú», respondió el viajero, con un dejo de ironía en la voz. Namir observó al viajero nocturno con creciente inquietud. Aquella silueta oscura parecía absorber la luz misma, como si su presencia fuera ajena al mundo tangible. «¿Por qué no cenar juntos?», preguntó el comerciante, intentando ocultar su temor. El viajero permaneció inmóvil. La luna velada apenas dejaba entrever los pliegues oscuros de su túnica. «Porque primero debes terminar tu última cena», susurró con voz calmada. «Luego, yo cenaré lo único que necesitas para seguir existiendo, tu alma». Namir sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El alma. Esa palabra siempre le había parecido algo abstracto, un concepto usado por los sacerdotes para hablar del más allá. «¿Por qué querrías algo como eso?», logró preguntar con voz temblorosa. El viajero inclinó apenas la cabeza, como si considerara su respuesta. «Los hombres pasan toda su vida acumulando riquezas, buscando poder, aferrándose a lo efímero», susurró. «Pero lo único verdaderamente inmortal en ustedes es lo que más descuidan, su alma». Namir se quedó en silencio, incapaz de apartar la vista de aquella figura etérea. «Tu oro perderá su brillo. Tus mercancías se pudrirán. Tu cuerpo se marchitará. Pero tu esencia, esa es eterna. Y yo me alimento de lo que nunca se desgasta». El comerciante sintió su pecho apretarse, como si la sombra misma del viajero comenzara a invadir su ser. «¿Y qué ganas con eso?», preguntó con un hilo de voz. «Perpetuidad», susurró el Ahkaru, con un tono casi reverente. «La inmortalidad verdadera no está en la carne, ni en los tronos de los reyes. Está en el alma. Y cuando la tomo, su energía me mantiene vivo, eterno en la oscuridad». Namir sintió que su propia existencia pendía de un hilo. Era cierto. Jamás había considerado su alma valiosa. No como su oro, no como sus bienes. Pero el viajero nocturno sí. Y lo quería. «Por favor», rogó. «Déjame vivir». La figura se inclinó un poco más, su presencia envolviendo el espacio como una brisa helada. «No te haré daño físico. Solo tomaré lo que nunca has valorado». Namir sintió su cuerpo entumecerse. La sombra se cernía sobre él, pero en un destello de desesperación, tomó un puñado de sal y la arrojó al fuego, avivando las llamas con un resplandor puro. El viajero retrocedió con un gruñido ahogado. Su silueta tembló, su esencia misma debilitándose ante la luz intensa. «La luz de Chamas», clamó Namir. «La luz que no deja espacio para la penumbra». El Ahkaru no gritó, no se desvaneció, pero se alejó, envuelto en sombras dispersas. No había sido destruido, solo expulsado. Su hambre aún existía, y volvería a cazar en la noche. Namir tembló, observando el fuego chisporrotear ante él. No volvería a viajar de noche. No volvería a descuidar lo que realmente importaba. El alma era lo único eterno. Y por primera vez en su vida, lo comprendió. El alba y la revelación. El sol emergió lentamente, bañando la tierra con su resplandor dorado.
Namir avanzaba por el camino polvoriento, cada paso más ligero que el anterior, como si el peso de la noche hubiera quedado atrás. Al llegar a las murallas de Uruk, el bullicio del mercado despertaba con el amanecer, voces que ofrecían telas y especias, risas de niños corriendo entre los puestos, el aroma a pan recién horneado mezclado con el incienso de los templos. Pero Namir ya no veía las cosas de la misma manera. Antes, habría caminado apresurado, contando sus ganancias, asegurándose de que su oro estuviera intacto. Hoy, sus pensamientos eran otros. Miró a los mercaderes, a los rostros ansiosos por el comercio, y se preguntó cuántos de ellos valoraban lo que realmente importaba. ¿Cuántos daban importancia a su alma? Al cruzar la gran plaza, sus ojos se fijaron en una inscripción en el templo de Chamas. La luz es el juicio. Lo oculto es el olvido. Namir respiró hondo. Ayer, esas palabras no habrían significado nada. Hoy, resonaban en su mente con claridad absoluta. El oro y los bienes seguían siendo su negocio. Pero ahora comprendía que había algo más grande, algo que hasta los seres de la noche veneraban. El alma era la verdadera riqueza. Con un último vistazo al amanecer, se juró nunca más viajar de noche, nunca más ignorar las advertencias de los antiguos, y sobre todo, nunca más despreciar la única cosa que un Ahkaru consideraba más valiosa que cualquier tesoro. Moraleja. Los hombres recorren caminos en busca de riqueza, acumulando lo efímero y desechando lo eterno. Pero cuando la noche se cierne sobre ellos, cuando las sombras reclaman lo que realmente importa, comprenden su error demasiado tarde. No es el oro ni los bienes lo que define la existencia, sino aquello que nunca vemos, nunca tocamos, pero que nos hace ser lo que somos, el alma. Y el que no la valora, puede perderla sin siquiera notarlo. No es el oro lo que hace inmortal al hombre, sino la esencia que habita en su interior. Sabiduría mesopotámica.